¿Qué tal? Nuevamente estoy aquí con ustedes. Mi nombre es el doctor Ceja y vamos a dar la continuación de la primera clase que fue de COVID y esta va a hablar acerca de su continuación. Bien, nos habíamos quedado en hablar un poquito acerca de lo que es el diagnóstico diferencial. En este caso, lo primero que tenemos que pensar va a ser en influenza, es el más común, aunque también podemos llegar a pensar en virus sincitial respiratorio, otro tipo de neumonías, ya sean virales, ya sean bacterianas. Y también las representaciones leves, ya sea va a ser la rinitis alérgica y también algunas enfermedades gastrointestinales, por lo que ya hemos comentado previamente de la fisiopato. Hablemos entonces un poquito acerca de la influenza. Como les he comentado, es la más común y se puede llegar a confundir muy fácilmente, pero tiene algunas diferencias que nos ayuda a identificar una u otra, a pesar de que a veces pues, es necesario hacer las pruebas para poder diferenciar con cierta certeza, ¿no? Número uno es de que ambas tienen fiebre. Recuerden que el COVID no suele presentar fiebre a inicios del cuadro clínico, es un poquito después, se va instaurando paulatinamente. En cambio, la influenza es abrupto, es rápido justamente el inicio de los síntomas. También pueden tener estornudos, dolor de garganta o hinofagia, tos. La tos suele ser un poquito más seca y también pueden tener lo que son las mialgias. Ahora, aquí como los estoy poniendo en una presentación, el punto clave va a ser de que es un inicio que es bastante repentino y no les sorprendan, a veces también puede ser una coinfección, el paciente puede tener tanto COVID como también influenza. Ahora, un resultado positivo hacia una prueba que se realiza para influenza, tampoco descartar COVID, por lo que vamos a comentar que puede también haber una coinfección. Y pues aquí justamente cuando se sospecha, sobre todo cuando a nivel local hay casos tanto de influenza como de COVID, pues se recomienda que se hagan las pruebas para ambas patologías. Ahora hablemos acerca del virus sincitial respiratorio. Eh, no hay mucho que comentar. También tenemos lo que son los síntomas respiratorios, tanto superiores como inferiores. Y nuevamente tenemos lo que es la fiebre, hay aumenta de la frecuencia respiratoria y también podemos llegar a encontrar lo que son silbilancias al momento de escuchar al paciente. No hay que confundirlo con asma, hay que hacer una historia clínica también dirigida, conocer los tónicos de nuestro paciente para que sepamos justamente qué patología se podría estar tratando. Diagnóstico diferencial lo podemos llegar a hacer justamente con la reacción de cadena de polimerasa o también con la prueba rápida de antígenos. Otras neumonías virales y bacterianas, generalmente en ambas circunstancias podemos llegar a encontrar lo que es una fiebre, la tos y la disnea. Aquí no vamos a hablar tanto acerca de cómo diferenciarlas clínicamente porque nos llevaría mucho más este video, pero a grandes rasgos cuando nosotros tomamos una radiografía, evidentemente con las indicaciones pertinentes, hay que recordar que no hay que rodear al paciente de más. Podemos encontrar lo que encontramos al siguiente. Número uno, que justamente haya radiografía, que encontremos lo que son infiltrados difusos o parchados, o lo que se le puede llamar vidrio esmerilado, que nos indican un poquito más que tienen clínica radiográfica acerca de lo que es viral. Y también en el lado derecho que le estoy señalando, podemos encontrar lo que son consolidaciones globales o infiltrados localizados irregulares. Aquí, por ejemplo, observamos como tal una consolidación, una radiopacidad que se está localizando en una parte como tal del pulmón. Entonces, son datos que nos ayudan a discernir entre si es viral, si es bacteriana. Evidentemente hay clínica. Recuerden que, por ejemplo, algo que sea fiebre, que tenga esputo, ciertas características que no vamos a platicar mucho, pues nos ayudan justamente a diferenciarlas. Ahora, pasemos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento tiene mucho de qué hablar, pero vamos a tratar de que sea un poquito encaminado, un poquito más específico, porque pues aún no existe como tal un protocolo que se lleve a cabo. Sí, algunos hospitales ya tienen el suyo, pero no hay como un consenso que digan esto es lo que vamos a hacer con los pacientes, dependiendo de estas características. Actualmente no lo hay, pero vamos a tratar de abordar al menos algo general para que tengamos noción de conocerlo, ¿no? Número uno, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento? Se va a dar una oxigenación que sea adecuada, se va a dar un soporte
hemodinámico, que también se van a estar ambos en lo que es la fase aguda y sobre todo se va a dar para prevenir lo que son las complicaciones. Recuerden que pacientes que llegan a urgencias generalmente se les hace un abordaje rápido, un interrogatorio dirigido, corto, sobre todo valorando lo que es el ABCD, para nosotros pasar después a una evaluación secundaria que podríamos utilizar lo que es el sample. Entonces, algo positivo de esto es de que en general la mayoría de nuestros pacientes no van a requerir lo que es una hospitalización ni tampoco medicamentos. Únicamente se da lo que es un tratamiento sintomático y de sostén, así como también la educación del paciente, porque recuerden que al ser un virus generalmente se contagia súper sencillamente. Entonces siempre hay que educar a nuestros pacientes en qué es lo que pueden hacer ellos para justamente disminuir las infecciones. Y también tenemos que dar lo que son los datos de alarma, que serían confusión, disnea, dolor en el pecho, cianosis, una enfermedad que a lo mejor no esté mejorando o esté empeorando. Todos eso tenemos que hacer saber a nuestro paciente para que en cuanto los presente, pues se venga directamente a urgencias para justamente poder ayudarlo. Eh, Regresándonos un poquito acerca de educación del paciente, recuerden que aquí, como ya se mencionó, es importante hacerle saber a nuestro paciente, inclusive a sus familiares, que en este momento lo ideal es aislar como tal al paciente, que esté justamente en un cuarto, aislado de la familia, que justamente tenga las ventanas abiertas, que estén bien iluminadas, que se lave las manos, el uso de cubrebocas, la parte de la sana distancia por el mecanismo de infección que ya hemos platicado. Entonces, todo esto va a ayudar para que nosotros reduzcamos como tal el índice de contagio y tanto nuestro paciente con el tratamiento como se deja asintomático, como así evitando a la familia que enferme, pues es justamente la prevención que se tiene que dar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento estándar que se va a dar? Número uno, va a ser las medidas para evitar lo que son las infecciones. Los cuidados paliativos de rutina, que estamos a explicar un poquito acerca de ellos. Sí existen algunos medicamentos que se pueden dar, pero debemos de valorar justamente cuándo son necesarios, cuándo es mm, el momento idóneo de su uso. Y para eso tenemos lo que son los antivirales, tenemos anticuerpos que son monoclonales, tenemos inmunomoduladores y también tenemos corticosteroides. Entonces, ahorita vamos a platicar acerca de ellos para que tengamos una mejor noción. Bien, algo importante que me gustaría mencionar es de que sí tenemos algunos fármacos que son muy útiles, que se han utilizado previamente, sobre todo en la pandemia para tratar una enfermedad que era desconocida. Y también algunos de ellos pues siguen como tal en ensayos clínicos y en protocolos de uso in vitro. Por lo tanto, eh, vuelvo a hacer énfasis en la parte que estamos comentando al inicio. Sí hay pacientes que necesitan tratamiento farmacológico, pero no todos, sobre todo porque la enfermedad suele ser leve y también asintomática, sobre todo por las variantes de Omicron que circulan actualmente. Ahora, ¿cuál vamos a seleccionar? Pues el que tenga mayor probabilidad de ser más eficaz, pero basándonos siempre en lo que es la fisiopatología. Hay que darle coherencia a todo lo que vayamos a hacer. Entonces, generalmente nos ayuda mucho a inicios de la enfermedad, lo que son los antivirales y los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque los anticuerpos monoclonales nos ayuda, bueno, le ayuda al cuerpo a reconocer más al patógeno y los antivirales pues, nos ayuda a que el virus como tal no se esté replicando y por lo tanto entre más previamente se use es muchísimo mejor. Ahora, si hablamos nosotros de los antiinflamatorios y los inmunomoduladores, tal vez no nos ayuden en lo que son los inicios de la enfermedad, pero sí nos ayuda cuando la enfermedad ya está un poquito más avanzada, sobre todo para modular lo que es la respuesta preinflamatoria, porque recuerden que el COVID como tal no es que tenga un daño provocado por él, que tenga una toxina o un efecto como tal, o más importante que sea citopático. Lo que más hace es de que nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema inmunitario sobre reaccione y pues eso nos puede llevar hasta la parte de falla multiorgánica.
De la importancia de los factores de riesgo que mencionamos, entre ellos pues, los sistémicos, como es el tabaco, crónicos degenerativos, obesidad, etc. Ahora, ¿cuáles son los antivirales que se pueden llegar a usar? El Remdesivir es uno de los que más se conoce, de hecho es el que más está indicado, el que más se ha conocido para esta patología. Así como para influenza cuando tenemos lo que es el oseltamivir o zanamivir, pues para COVID podremos pensar en lo que es el Remdesivir. Ahora, generalmente se indica en pacientes que están hospitalizados y que están con oxígeno suplementario. Y aquí también les menciono en la diapositiva, es mejor si se da en los 10 días que empezaron como tal con los síntomas de los pacientes. Se debe evitar en pacientes críticos, sobre todo en pacientes que tengan una ventilación mecánica. Ahorita platicamos por qué. Y como tal, el beneficio que se puede encontrar es que el paciente tiene menos tiempo de recuperación, pasa menos tiempo como tal en la hospitalización. Y si es un paciente que a lo mejor se decidió dar este tratamiento y se fue a casita, pues también tiene menos riesgo de hospitalización. Ahora, estos dos de acá también son un poquito conocidos, es mejor el primero, pero se da generalmente en pacientes ambulatorios con COVID leve, moderado y de alto riesgo. Aquí resume un poquito más lo que es cuándo iniciar con ellos. Aquí nos menciona que son de 5 días de que iniciaron los síntomas y también como en el otro nos está disminuyendo el riesgo de hospitalización, de muerte. Y aquí lo importante es que tener precauciones, sobre todo con interacciones medicamentosas. Por eso va como en segunda elección, a comparado del primero, ¿no? También este de acá es otra alternativa, es un poquito, bueno, un poquito más de control, sobre todo para darlo en el embarazo, en lactancia. Es un poquito menos eficaz, pero nos sigue disminuyendo lo que es el riesgo. Si lo comparan, pues prácticamente son 50% por debajo de los otros. Pero aquí lo importante es de que se pueden usar cuando no hay otra alternativa y sobre todo por disponibilidad. El primero que comentamos, generalmente es el que podemos dar en embarazo, es un poquito más, bueno, es más seguro para tanto para embarazo como para lactancia. Ahora, hablando de los corticosteroides, el número uno va a ser la dexametasona. Se da como tal en pacientes que están hospitalizados con necesidad de oxígeno. Disminuye mucho lo que es la mortalidad en personas que están dependiendo de una ventilación mecánica y también con oxígeno convencional. Y generalmente no se usa en pacientes que no tienen como tal requerimiento de oxígeno porque no tiene tanta lógica. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es cuando, bueno, lo estamos indicando cuando el paciente ya está un poquito más grave, más avanzado lo que es la enfermedad, no tanto inicios que ya comentamos que nos ayudan más lo que son los antivirales. Ahora, los simuladores también se pueden llegar a usar, son uno de los más caros. Sin embargo, se prefieren los otros, son más conocidos y también por disponibilidad, pues también los otros son un poquito más fáciles de adquirir. En este caso tenemos estos dos de acá y se pueden llegar a usar en combinación con la dexametasona en casos de que sean COVID grave o inclusive crítico. Beneficios, pues disminuye lo que es la mortalidad, la disminución de la progresión clínica y también tenemos otras alternativas que se las dejo de este lado, pero aquí lo importante es de que a veces los pacientes no tienen fácil acceso periférico, sobre todo porque a lo mejor son pacientes que tengan edematizados, que a lo mejor tienen una presión muy baja, están chocados y es un poquito difícil. Entonces, muchos de ellos se pueden dar por vía oral y se pueden indicar siempre y cuando pues, el paciente tolere vía oral, ¿no? Claro está. Ahora, hablemos acerca de los criterios de admisión. Como tal, el paciente se va a quedar hospitalizado si no le tomamos una radiografía. Para esto, pues evidentemente no es un COVID leve. El paciente va a tener como tal disnea, va a tener hipoxemia y por lo tanto estamos justificando lo que es la radiografía. Entonces nosotros vemos algún patrón característico de COVID que ya comentamos y pues eso es el criterio justamente para que el paciente se quede en observación para nosotros saber cómo va evolucionando. Sobre todo si este paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo ya hemos mencionado la edad, obesidad, asma, EPOC, etcétera, pues también es un paciente que se puede complicar, por lo tanto es conveniente que se quede. De ahí a lo que nos lleva a lo siguiente, cuando un paciente a lo mejor está muy alejado donde pues, se puede atender, a lo mejor
es dependiente de otras personas, como tal, el acceso es complicado para que venga a su atención, pues ahí, a pesar de que el paciente tenga como algunas leves, datos leves, pues podría mejor quedarse justamente internado. También, si la sintomatología durante la estancia donde estamos nosotros valorando al paciente, posiblemente sea un COVID que no va a mejorar o inclusive que venga y en su padecimiento actual mencione que va avanzando más rápidamente y a pesar del tratamiento que no es aconsejable que los pacientes se automediquen, pero que no ha mejorado, hay que poner por ahí un asterisco y observar más a lo que es el paciente y también valorando todo esto en el contexto del paciente. Bien, recuerden que no todas las personas son iguales, tampoco las personas, pues, perdón, las enfermedades son iguales. De la importancia de evaluar justamente de evaluar al paciente en un contexto.